Oriol va a moderar una mesa redonda hasta las 10 en México, a una en Brasil, Oriol. Tienes hasta en punto. Adelante, ya puedes presentar a Carla, participará en la mesa representando a MAFA, y luego también estarán otras dos personas que introduces tú. Muy bien, Jaume, muchas gracias. Nada, además de Carla en esta mesa redonda que estará, pues intentaremos charlar un poco sobre tecnología y gestión de flotas y sus implicaciones, pues estaremos con Sergio Lecue, que es International Key Account Director de área de Automotive en LATAM, y también con Carlos Castillo, que es Global Vice President de Marketplace Ecosystem de Geotab. Nada, un poco, Carla, no sé, empezamos contigo porque así ya vas de carrerilla. Si te parece a ti, no sé si a la hora de comprar, a la hora de este proceso de compra que tú estabas explicando un poco, tienes tecnologías o tenéis en cuenta en Schneider Electric las tecnologías en lo que a gestión de flotas se refiere, no en el vehículo estrictamente de si es más o menos contaminante, sino a nivel de gestión. Eh, Tenemos una parte donde hemos estado evaluando el poder implementar o no la telemetría y qué es lo que vamos a obtener de ella. En Estados Unidos ya logramos empezar con una prueba piloto para un sector, y en México puntualmente, que es quien está más interesado en esa parte, viene como por la cuestión de seguridad, más que por una gestión, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, el contexto en México que estamos viviendo, la seguridad en esa parte de servicios que hablaba, ha sido muy impactada. Entonces, creemos que la herramienta de la telemetría en esta parte de la tecnología nos puede servir para proteger un poco a nuestros usuarios y tenerlos siempre, o sea, velar por la seguridad desde esa manera. Carlos, vosotros desde Geotab también, cuando os viene a ver un responsable de flotas, también que quiere implantar soluciones tecnológicas, también es la primera razón por la seguridad, es la primera razón por la que se decida implantarlas, o bien también busca eficiencia, mejora de la operativa, reducir la huella medioambiental. ¿Cuál es la principal razón por la que os viene a ver o busca soluciones en vosotros? Muchas gracias, Oriol, y gracias por el espacio de estar aquí con Sergio y Carla, sobre todo al buen Sergio lo conozco hace un rato. Les diría que en general el tema de telematics, ¿cómo empezó la industria? La industria empezó con el tema de GPS, es decir, cuando solamente era el tema de ubicación. Entonces, como Carla dice, la industria empezó en GPS, recuperación de activos, robo y recuperación en general. Telematics, ahora que el dispositivo lee todo lo que es la computadora del vehículo, te brinda más información. Entonces, se vuelve, yo digo, sobre todo la parte de seguridad del conductor, es decir, el manejo. O sea, hacer un gamification, saber exactamente quién maneja mal, quién maneja bien, frenados, giros bruscos, todo este tema, ¿no? Entonces, se va hacia ese lado del conductor, también hacia el lado de eficiencia operativa. O sea, tema de reducir costos, de mejorar rutas productivas y todo lo que va con este lado. Entonces, creo que es una evolución. Yo te diría que nos buscan empezando desde GPS, que un dispositivo lo tiene, pero todo este datos, como todo lo que realmente genera este valor extra que vemos bastante útil en la industria. Sergio, en vuestro caso, supongo que también es un poco así, ¿no? Que buscan la seguridad y también la eficiencia operativa y de costes, pero no sé si el gestor de flotas es proactivo o es más reactivo. ¿Sois más vosotros los proactivos los que intentáis que se despliegue esa tecnología en las flotas? Sería al 50%. Yo creo que es algo que, bueno, inicialmente yo diría que igual nosotros estamos tal vez intentando introducirlo en mayor medida que el propio gestor, porque en muchos casos los gestores encuentran barreras internas, ¿no? Todavía nos encontramos muchas situaciones donde el gestor identifica telemetría como algo que va contra la privacidad de los conductores. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que demostrarle un poco
pues bueno, cuáles son las ventajas que una tecnología como estas pues, bueno, pues puede traer, ¿no?, para la gestión de la flota. Entonces, va un poco en ese sentido de enseñarles, principalmente tal vez no sea más fácil introducir este tipo de tecnología para sectores de distribución, por ejemplo, o mantenimiento de redes eléctricas y demás, donde el simple hecho de delimitar la ruta que el conductor debe realizar es algo que el gestor entiende fácil y consigue aplicarlo y consigue ver el resultado de una forma más sencilla. Luego encontramos otros sectores, como por ejemplo el farmacéutico, donde hay muy pocos casos de empresas que realmente cuenten con este tipo de servicio. Un poco por eso, ¿no? Porque aún la limitación o esa barrera a la privacidad prima sobre otro tipo de factores como la eficiencia, ¿no?, en la conducción. En el caso, Carla, en vuestro caso, por ejemplo, esto que comentaba Sergio, también os pasa, existe cierta reticencia de los conductores a la hora de ser controlados, entre comillas, ¿no?, por el seguimiento telemático que supone el hecho de instalar este tipo de tecnologías, o una vez conocen ese sistema y los beneficios, están convencidos. Pues la primera es una resistencia porque se sienten observados, ¿no? O sea, está esa dualidad. Hay quien se siente cuidado porque estás siendo traqueado en todo momento, pero está el otro lado que se siente observado y es incómodo, ¿no? Porque van a saber todos sus movimientos. Entonces, y también porque te da tantos datos donde empiezas a hacer, puedes medir eficiencias en cuanto a la gasolina, por ejemplo, ¿no? O sea, sabes exactamente cuántos kilómetros recorre alguien y pues tendría que hacer match con sus consumos de combustible. Entonces, ese tipo de situaciones de repente se generan resistencia por la parte de los conductores. Se sienten en Big Brother. Sí, esto suele pasar y es un tema, pero una vez conocen las herramientas y los beneficios, yo creo que se tranquilizan un poco, ¿no? Es venderles el valor agregado Claro, que les va a traer la herramienta. está claro, está claro. Y Carlos, vosotros, ¿cómo intentáis ayudar al gestor para que venda este tipo de soluciones sin miedo a para que los conductores no tengan miedo, vaya, para que el gestor diga, mira, vamos a implantar esto y va a pasar esto y vamos a tener estos beneficios? ¿Vosotros cómo intentáis convencerlos a ellos? Sí, es un muy buen punto y estoy de acuerdo. Creo que podemos verlo en dos casos de uso. El caso de uso como vehículo, como beneficio, digamos que es hacia el lado ejecutivo, como decía Sergio, tal vez incluso en la flota liviana de una empresa farmacéutica, y digamos el otro uso más como herramienta productiva, ¿no? Entonces, con esa herramienta productiva, con un vehículo mediano, pesado, es como, oye, tú llevas un camión con todos estos productos, es sí o sí necesitamos implementarlo, porque tenemos que cuidar los accidentes en la carretera, la ruta logística es que se cumpla y todo, ¿no? Entonces creo que ahí es más fácil implementar porque es más obvio. En el lado del uso ejecutivo, hay otras maneras en las que la tecnología también ayuda. Por ejemplo, depende de cada dispositivo temático, pero por ejemplo nosotros tenemos la oportunidad de generar incluso que el GPS se apague, y es algo interesante, ¿no? ¿Por qué apagarlo? Porque todavía tiene los datos de motor, entonces puedes saber si el vehículo tiene un tema de aceite, si el vehículo tiene un tema de cualquier falla de motor, entonces puedes hacer un buen cuidado de ese sales manager que quiere estar en la calle todo el día y decirle, oye, tu vehículo, fíjate que tiene ese problema, entonces llévalo al taller. No sé dónde estás viviendo, no sé dónde estás moviéndote, pero cuidado. Entonces, ese es un caso de uso. El otro caso de uso que decíamos es, las empresas a veces deciden instalar dispositivo oculto desde el inicio, decir, mira, no le voy a decir ni siquiera que tengan el dispositivo conectado porque es un uso de vehículo pesado, porque tiene que pasar, y generan muy, muy buenos datos porque se dan cuenta de quiénes son los conductores que requieren más entrenamiento, que realmente tienen ciertos vicios. No sé, si es una empresa que mueve cristales, pues quieres tener cuidado que no maneje muy fuerte, no frene muy duro. Entonces, te sirve para saber exactamente con quién reforzar las clases y hacer algo útil. Entonces, con todos esos beneficios, como decía Carla, es donde realmente dices, oye, hay un valor agregado y es más sobre cuidar al conductor más que solamente ser el Big Brother, ¿no? Está claro. Y más allá de esto de lo que hablábamos, ¿no? Del sentirse observado, del Big Brother, ¿cuáles creéis, Sergio, que
los principales obstáculos para que se democratice en cierta manera o se generalice, haya un mayor despliegue de aplicaciones tecnológicas? ¿Cuáles son las barreras o los frenos? ¿Puede ser por falta de conocimiento de los gestores o porque cuesta integrarlo con otros sistemas o con otros servicios o el coste? No sé, a nivel de costes, si esto supone un mayor coste para la flota, Sergio. Bueno, primero, para mí yo creo que algo con lo que tenemos que lidiar y que tal vez entonando un poco un mea culpa entre las compañías de renting y las empresas de telemetría, a la hora de hablar con el cliente, debemos simplificar un poco, hacer que la información sea más amigable para el gestor. Gestionamos, gerenciamos mucha información, obtenemos muchísima información, pero a veces tener tanta información no ayuda si no la conseguimos presentar de una forma fácilmente entendible para el gestor. Entonces, si nos encontramos un poco en esa disyuntiva, y es un poco con lo que estamos trabajando con las diversas empresas de telemetría, ¿no? del mercado, es intentar favorecer esa integración entre nosotros mismos para presentarle después al cliente una propuesta de valor realmente más entendible de su parte, ¿no? Principalmente en un primer momento, porque después, evidentemente, los gestores normalmente comienzan a familiarizarse con las informaciones y comienzan a pedir informaciones más complejas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez esa primera toma de contacto con los gestores tenemos que hacerla de una forma un poco más fácil, más fácilmente entendible para ellos. Yo creo que es un poco por ahí. Y luego, pues bueno, a la hora de tal vez, si nos encontramos situaciones también donde un cliente ya cuenta con una telemetría de una empresa, la que sea, a la hora de intentar entrar con un servicio nuestro de telemetría, pues el cliente también encuentra un poco de dificultad a la hora de integrar esas informaciones también, ¿no? Entonces dice, bueno, yo no puedo trabajar con 2 o 3 fuentes de datos diferentes, necesitamos algo que nos integre y que me hable en el mismo idioma, ¿no? A la vez para toda la flota. Entonces, yo creo que por ahí vienen los grandes desafíos que nosotros tenemos. Te hablo de una empresa de renting de cara con el cliente y sobre todo el paso previo con estas empresas de telemetría como YOTAP, claro, que está presente en toda la región. Sí, yo creo que un poco esto sí que es verdad que al principio era un problema, ¿no? Intentar integrar pues, los diferentes proveedores, pero yo creo que poco a poco os habéis ido poniendo de acuerdo o estandarizando ciertos protocolos y que esto de alguna manera se está solucionando. Carlos, cuando un cliente os llega, ¿le ofrecéis asesoramiento a nivel de...? Porque una cosa es tener muchos datos y que la herramienta sea realmente buena, pero luego hay que saber interpretarlos. En ese sentido, desde Geotap, ¿ofrecéis algún tipo de asesoramiento, de formación? ¿Cómo lo hacéis para ayudar a gestor de flotas a interpretar los datos? Sí, es muy buena pregunta y lo conecto con lo que decía Sergio. Primero, YOTAP trabaja con un ecosistema de partners, entonces trabajamos con partners que son empresas locales que revenden nuestra solución. Entonces, eso nos da mucho el entendimiento del idioma local, de la moneda, de todas las necesidades que hayan sentido. Entonces, creo que el contexto es súper importante, pero después se aterriza a lo que decía Sergio en el punto de hay que platicar de la primera necesidad que ellos tienen, de qué es lo más importante. Por ejemplo, puede ser un tema de hábitos de conducción, ¿no? Y ven ese tema, pero tal vez ese primer acercamiento es hacia el fleet manager y lo que necesita, pero después empiezan a hacer la información y se dan cuenta que hay otras cosas que pueden hacer, ¿no? Algo productivo en rutas que va a ir con el gerente de operaciones. Entonces empieza a haber muchos proyectos diferentes, como la información al día no cuesta más porque se multiplique, hacemos un copy-paste. Hay más y más gente usando la información para diferentes razones, con diferente reportería, y eso va agregando más y más valor. Pero es partiendo siempre de la necesidad particular que tenga esa empresa, y estoy muy de acuerdo, la información tiene que ser muy fácil de digerir, que alguien te explique en el contexto local y que realmente haya esa sinergia que se pueda trabajar juntos. Pues no sé si queréis hacer alguna reflexión más, pero como vamos justitos de tiempo, yo le pasaría la palabra a Jaume y iría a la siguiente ponencia. O Jaume, ¿quieres hacer alguna reflexión o alguna pregunta a nuestros ponentes? Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar que los tenemos aquí
No sé si tenemos un par de minutos, a ver un cierre cada uno. Carla, Dale, Carla. Dale, Carla. Dale. ¿Cómo crees que deben afrontar un gestor de flotas la aplicación de una tecnología? Pues Sí. ahí estoy, con líneas de toda esa información que puedes extraer desde mi punto de vista. Si no tienes una línea de acción donde la implementes, o sea, no solo es medir y tenerla, sino qué vas a hacer con ella y cómo la vas a aprovechar. Y eso internamente venderlo. Dijo algo súper interesante, Carlos, esta parte de las rutas logísticas, ¿no? O sea, qué es la parte creativa, el qué voy a hacer con todos esos datos, cómo los analizo, cómo los digiero y cómo los aplico. Ese es el valor agregado que le puedes poner a toda esa información que estás comprando y donde viene la experiencia, el expertise y el conocimiento de cada gestor que hay de flota, donde ellos han estado ahí y saben dónde padece o dónde están las áreas de oportunidad de su empresa y cómo es que pueden implementar esto para poder tener una optimización de los recursos. Gracias, Carla, por tu participación. A ustedes. Carlos, una última reflexión o una última valoración o consejo a los gestores de flotas que estén valorando introducir una solución tecnológica o que ya tengan una y quieran mejorar su implantación. Yo realmente diría que se acerquen a su empresa de Fleet Management. Al final del día ellos trabajan tantas soluciones como ustedes que pueden tener el contexto de quiénes son como empresa, qué soluciones tienen, cuáles son sus mayores problemas. Creo que Telematics es conectar el vehículo al Internet, entonces hay mucha más información que se genera y son decisiones extras que pueden tomar para ser más eficiente. El tema de retorno de inversión es súper bien pagado, entonces creo que el más sobre usarlo. Empiecen con un piloto, chequen la solución que tengan y bueno, pues que no se lo den. Gracias. Gracias, Carlos. Sergio, una última reflexión y cerramos contigo el debate. Pues para mí, todo lo referente a telemetría es algo que, bueno, yo lo veo como un complemento perfecto a otro tipo de acciones que hoy en día ya nadie discute, ¿no? Por ejemplo, una tarjeta combustible para controlar el consumo de los conductores es algo que tal vez hace 5 o 10 años estaba sobre discusión, hoy todo el mundo entiende que es fundamental para realizar una correcta gestión, ¿no? Entonces, telemetría es un paso más que te ayuda a todavía perfeccionar más esa gestión, pues bueno, ya sea de combustible, ya sea de la propia seguridad de clientes, de conductores, no solo por asuntos de robos y demás, sino incluso por accidentes, ¿no? Para mejorar el comportamiento de los conductores. Y igual, pues la gente o las empresas tienden a dar cursos de seguridad vial a conductores, pero tal vez falta la última pierna, que es entender cómo realmente estos conductores se comportan en su día a día, no delante de un ordenador o delante de un profesor, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que es algo que está llegando y que en el futuro, en un futuro próximo, va a ser medio que obligatorio para realizar una correcta gestión, ¿no? Entonces, cuanto antes lo hagamos, cuanto antes entendamos los beneficios que nos puede aportar, pues bueno, paso que vamos ganando y eficiencias que conseguimos más rápidamente para la empresa, ¿no? Muy bien, gracias Sergio. Jaume. Gracias a todos, gracias Sergio, gracias Carlos, gracias a Carla y Oriol, gracias por moderar la mesa, ha sido muy interesante. Ya pasamos al siguiente contenido.